y también qué hay que está por venir, que por ahí todavía no entraron en el proceso de regulación, pero sí que son eventos que ya Martín sabe que porque están desarrollados en alguna parte del mundo o porque hay equipos que aquí los están intentando desarrollar, pueden estar próximamente comenzando con una etapa de estudio para su aprobación. Y la segunda presentación que hace Claudio Dunan, que ya fue presentado por el locutor, tiene que ver con otra parte también de estas herramientas que nos provee la biotecnología, que es aquellas nuevas posibilidades que tenemos como productores para organizarnos en una nueva etapa donde los productos que habitualmente hacemos son transformados en nuevas producciones para vender, que pueden tener que ver con combustibles, que pueden tener que ver con plásticos, que podrán tener que ver con distintas moléculas que ya él nos va a detallar y a contar, pero que van a estar al alcance de los productores, que va a estar al alcance de grupos de productores o de productores, y esto ya lo vamos a ver en detalle. Así que, bueno, Martín, bienvenido. Gracias, Alejandro. Voy a seguir tu consejo y buenas tardes a todos. Empezar por hacer un comentario muy general que para la mayoría será algo conocido, pero sirve para nivelar la charla. En la biotecnología agrícola existen muchas herramientas diversas que se aplican, que pueden ir desde la micropropagación, el mejoramiento asistido por marcadores moleculares, la mejora genética por distintas metodologías, incluyendo la transgénesis, el uso de los bioinsumos, y todas ellas hoy día se utilizan en mayor o menor medida en la agricultura argentina, pero hay grandes diferencias en la forma de uso respecto de cuántos actores son los que originan, los que diseminan esas tecnologías, qué impacto económico tienen y en un aspecto muy importante además que es la regulación. Algunas agrobiotecnologías tienen una regulación especial, específica, más allá de las generales que le puedan caber, y otras no. Dentro de las biotecnologías reguladas hay dos que son un objeto central de muchas de las exposiciones y presentaciones que se dan aquí en el Congreso de APRESID, que son los cultivos genéticamente modificados y los bioinsumos agropecuarios. Alejandro me pedía que hiciera un raconto, una mención a cómo viene lo que le llamamos el pipeline o la lista de futuros cultivos genéticamente modificados que podrían llegar a ser utilizados en la agricultura en un futuro cercano. Si hablamos de ese tipo de productos, cabe recordar que hay en Argentina y en muchos otros países existe un sistema regulatorio específico que evalúa la inocuidad de estos productos, evalúa la inocuidad para el consumo humano, evalúa la seguridad, la bioseguridad para el agroecosistema cuando se liberan comercialmente y también se tiene en cuenta el impacto productivo y comercial de estos productos. Y ese sistema regulatorio que evalúa esas tres cuestiones principales termina en una decisión emanada del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando aprueba uno por uno cada uno de estos productos. Dentro de este sistema regulatorio, la institución más antigua y la más conocida y reconocida es la CONAVIA, la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, aunque no es la única, pero es la más reconocida porque es la que tiene una mayor trayectoria y la que a mí en este momento circunstancialmente me toca actuar de secretario ejecutivo. En relación a los productos que han ido pasando por este sistema regulatorio y que hoy día están al alcance, los puede usar el productor, son objeto de la cotidianidad de lo que se habla aquí. Ustedes están familiarizados, las hojas resistentes a herbicidas, los maíces resistentes a herbicidas, resistentes a insectos, lo mismo con el algodón. Son productos que han contribuido muchísimo a la sustentabilidad de la producción agropecuaria, por la siembra directa, como también por los otros beneficios ambientales
que para mí por lo menos es una novedad. Pensaba que APRESID estaba enfocado, en siembra directa, pero ahora noto que esa preocupación de la asociación se extiende hacia las otras herramientas para una agricultura sustentable, y por tanto también conviene recordar que los cultivos resistentes a insectos reducen el impacto comparado con los cultivos no genéticamente modificados, en los que hay que usar más insecticidas químicos, contribuyen a un uso más sustentable, a una producción agrícola más sustentable. Pero eso es lo que ya hay. En relación a lo que se viene, obviamente que uno no puede dar una lista definida ni fechas, eso es un proceso, no se puede anticipar así nomás, pero sí, como una tendencia general, existen en el corto plazo varios productos de soja y maíz con resistencias a herbicidas e insectos. Especialmente en soja, que hoy día se maneja a campo prácticamente una resistencia a un solo herbicida. En los años próximos puede haber una oferta de distintas variedades con distintas resistencias a distintos principios activos. Y esto puede servir muchísimo a lo que es la rotación, a lo que es la aparición de plagas resistentes y en general a lo que es la sustentabilidad y la diversificación de la producción. Y además a mantener el sistema de siembra directa indefinidamente. Después, tanto en soja y maíz como en otros cultivos se vienen otros traits, que se le dice en inglés, o características en castellano, que son interesantes desde el punto de vista de cuidar la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Estamos hablando de resistencia a sequía o plantas que pueden producir con menor demanda hídrica. Estamos hablando de resistencia a otro tipo de patógenos, fúngicos, virales, insectos, otros tipos de insectos, que también podrían reducir, no reemplazar totalmente, pero sí reducir la necesidad de utilizar insecticidas químicos en ciertas situaciones o cultivos. Y una buena noticia es que además esto se diversifica hacia otros cultivos, no solamente soja y maíz, sino que también está la posibilidad de que eventualmente en el futuro cercano se utilicen cultivos genéticamente modificados quizás en trigo, en papa, en caña de azúcar, en cártamo, en remolacha. Por otro lado, esto asimismo existe en otros cultivos que pueden ser relevantes para esta audiencia, como la colza, el girasol o el sorgo. También existen estas características. Está un poco más difícil que salgan en el corto plazo por cuestiones de evaluación de flujo génico, posibilidad de que los genes insertados por el hombre pasen a otras especies. Entonces eso puede hacer que tarde un poco más en aparecer esas novedades. Pero en fin de cuentas el panorama es ese, es una apertura en los años venideros hacia otras características y, tanto más importante, hacia otros cultivos. Lo anterior que les contaba hacía mucho énfasis en lo que son los cultivos genéticamente modificados, pero también son importantes los otros productos regulados que les mencionaba, que son los bioinsumos. Aquí en el plenario se mentaba el programa de investigación Biospaz, que es uno de los más importantes en el mundo respecto de recabar información práctica y concreta sobre el uso de bioinsumos. Los stands ofrecen múltiples productos relativos a tratamientos de semilla de naturaleza biológica. Los bioinsumos, todo el sector, no solo el Ministerio de Agricultura, sino todo el sector reconoce, sabe, ve venir que hay una gran expansión en lo que es nuevas características que pueden aportar los bioinsumos, es decir, mejorar el crecimiento de las plantas de maneras novedosas, combatir ciertas enfermedades o problemas. Y esa es otra cuestión en la que desde el Ministerio, no solamente el Ministerio de Agricultura, pero desde el Ministerio de Agricultura, el INTA, se está trabajando intensamente para explotar al máximo esa capacidad, que no quede solamente en aquellos cultivos o cadenas que más pueden traccionar la demanda de los productos, sino que estén disponibles para un espectro más amplio de cadenas productivas y de cultivos. En función de eso es que recientemente se ha creado en el Ministerio de Agricultura el CABUA, que es el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario, que va a asesorar a las autoridades de la cartera de Agricultura en lo que es la regulación y la promoción del uso de este tipo de productos. Aquí
Alejandro es miembro de Conavia y de CAUA por APRESID, y es una contribución muy importante que nos hace la institución. Se me complicó cruzar el título y el subtítulo de este bloque, de este panel, porque tenemos que hablar de bioeconomía y tenemos que hablar de la contribución de las nuevas biotecnologías a la producción sustentable. Previamente he estado comentando un poco el tema de cómo las nuevas características, tanto las que ya están a campo como las que el productor puede llegar a acceder en el futuro inmediato, contribuyen a la mayor sustentabilidad ambiental, pero también en términos de bioeconomía, hay que señalar que estas herramientas, llamémosles los cultivos genéticamente modificados, los bioinsumos y algunas otras herramientas de la agrobiotecnología, contribuyen al agregado de valor, a una mayor productividad intrínseca de los cultivos o productividad por hectárea. En algunos casos contribuyen a la industrialización en origen, aunque también, como sabemos, pueden tener un impacto en lo que es la desmaterialización de la producción o la menor necesidad de utilizar ciertos insumos adicionales, mecánicos o físico-químicos. Es muy interesante ver cómo muchas herramientas agrobiotecnológicas lo que tienen de diferencial comparadas con herramientas anteriores de la Revolución Verde u otras herramientas que tienen resultados similares, es que las herramientas agrobiotecnológicas suelen generar soluciones in vivo, es decir, en el organismo vivo que uno compra. Y eso es lo que desmaterializa, lo que ahorra, lo que convierte el tener que pagar los insumos adicionales a tener que pagar el valor de la propiedad intelectual, y eso tiene un impacto desde el punto de vista del valor del producto y la evolución del valor del producto. Así que ahí también trato de comentar esto para abrir la discusión sobre el tema de biotecnología hacia bioeconomía. Por último, estaba pensando, ya que este es el Congreso de APRESID, desde el punto de vista de alguien que trabaja en el Ministerio de Agricultura, en las políticas públicas relativas a la biotecnología, que entre sus otras actividades, ¿qué puede hacer APRESID que sea muy positivo para nosotros? Algunas cosas que voy a decir ya las están haciendo. Por supuesto, la primera es que siga participando Alejandro en Conavia y en CAUA, ya sea la Conavia, que tiene un rol regulatorio de evaluar las solicitudes de los cultivos genéticamente modificados que van a ser ensayados a campo en condiciones controladas de bioseguridad, o la liberación comercial. Hay un profundo análisis técnico donde hay muchos elementos relacionados con cuestiones agronómicas y con el uso específico, con el manejo que se le da al cultivo, y entre otras instituciones APRESID aporta mucho en ese sentido. Pero desde el punto de vista de políticas públicas sería interesante si APRESID ayudara a identificar nuevos cultivos, o sea, nuevas especies, además de la soja, el maíz o el algodón, en los cuales la pronta adopción de variantes biotecnológicas pudiera tener un impacto mayor en lo que es la sustentabilidad o la mayor adopción, por ejemplo, de la siembra directa. Existen opciones en varios cultivos, pero el sistema, llamémosle sistema, los desarrolladores, más el Estado, y el Estado entendiéndolo desde la regulación hasta convencer a los chinos de que aprueben los mismos eventos que aprobamos nosotros para poder exportarles, o sea, toda esa cadena no permite aprobar los cultivos biotecnológicos con la velocidad con la que uno desearía. Va un cierto paso. Entonces, a veces hay que tratar de enfocar, elegir. Y ahí APRESID puede jugar un rol muy importante en identificar cuando la biotecnología se expanda hacia otros cultivos, hacia cuáles sería más ventajoso en función de la sustentabilidad. Por otro lado, en otros casos, como por ejemplo lo que es la soja y la resistencia a herbicidas, hay muchísimas opciones. O sea, hoy día el agricultor puede acceder a resistencia a glifosato, pero en lo que ha sido aprobado en los años recientes y podría salir al mercado en cualquier momento, o lo que está en cartera para ser aprobado, existen sojas resistentes a muchos otros herbicidas. Y todos ellos se postulan como la alternativa
o la diversificación, la competencia, frente a la aparición de las malezas resistentes. El problema es que no es tan fácil que todos esos productos salgan al mercado al mismo tiempo. Entonces, obviamente que los desarrolladores, cada uno defiende que su producto es el más conveniente. Terceras instituciones como APRESID podrían ayudar a identificar cuáles de estas opciones tecnológicas, cuáles de estas nuevas resistencias herbicidas en cultivos como la soja o el maíz convendría que se adoptaran más prontamente. Por otro lado, es muy importante el rol de APRESID en difundir los esfuerzos para una agricultura más sustentable y que no solamente están en intenciones, sino que realmente se llevan adelante en la Argentina, y que si bien no todos se lo deben a la biotecnología y no necesariamente la siembra directa requiere de biotecnología, sí ayuda bastante. Y entonces ayudar a difundir que la biotecnología ayuda a cuidar la producción agropecuaria, ayuda a cuidar la sustentabilidad de la producción agropecuaria, en particular a través de la preservación del suelo con la siembra directa. Eso es muy importante, tanto hacia la percepción pública de la propia sociedad argentina, como también hacia otros países, como otros países ven o juzgan lo que es la producción agrícola argentina. Entonces, tengan en cuenta que ya sea por una honesta vocación del cuidado y del medio ambiente, de la sustentabilidad, o por cuestiones comerciales, muchas veces hay que salir a defender la productividad argentina frente a planteos relativos a huella de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero. El caso de la siembra directa es un importante contrapeso de Argentina. Lo que puede mostrar para decir que la agricultura argentina es tanto más conservacionista que la de otros países. Y es muy importante que eso se difunda lo más posible. Y además es importante desde el punto de vista de otras instituciones, además de APRESID, no solo el Gobierno Nacional, pero contar con información concreta. O sea, uno viene a los congresos, uno habla con la gente y sabe de estas cosas cualitativamente, pero sería bueno tener una biblioteca. Existe, digamos, pero compilarla, difundirla, de datos concretos recabados a lo largo de los años, de cómo se ha ido preservando, aumentando la cantidad de materia orgánica u otros indicadores de la sustentabilidad de la producción con siembra directa, para que todos ayudemos a difundir eso hacia la sociedad y hacia los otros países. Y por último, y de nuevo lo que estoy diciendo es medio una perogrullada porque lo están haciendo, ayudar a promover el uso responsable de los agroquímicos. Basta con mirar el programa del Congreso para saber que eso lo están haciendo, pero uno lo dice como para alentarlos a por favor seguir haciéndolo. Si vienen de escuchar la plenaria que ocurrió hace un rato, no hay mucho más que justificar por qué. El tema está instalado en la sociedad, hay un reconocimiento de que por ahí hay una exageración en las acusaciones, pero también hay algo de verdad y hay que educar y evitar ciertos incidentes que no deberían ocurrir. Pero asimismo, me parece que APRESID puede jugar un rol muy importante en educar sobre las alternativas biotecnológicas, en particular los bioinsumos, como una alternativa, complementariedad a los enfoques químicos, y el día de mañana, cuando existan variedades de cultivos resistentes a sequía, concientizar sobre el uso sobre la conveniencia del uso de esas variedades como una manera de ayudar entre todos a cuidar el recurso agua. Con eso yo concluyo lo que había preparado para decir. Gracias. Después hacemos una ronda de preguntas, porque ya me dejaste algunos temas planteados para la institución, así que comenzamos con Claudio, por favor. Yo me sirvo.
cero y esto va para acá. Ups. Bueno, bien. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. En principio, muchas gracias por la invitación a esta presentación sobre bioeconomía, la biotecnología industrial relacionada a las alternativas que puede generar para el desarrollo de distintas áreas del país a través de diversificar y multiplicar las oportunidades de ingresos de los productores agropecuarios. Es básicamente la biotecnología industrial, como está puesta acá, una parte fundamental de la bioeconomía. Voy a tomar un par de minutos como para ponerlo en contexto, cosa que se entienda bien. Recién estábamos escuchando a Martín sobre todas las actuales y las nuevas potencialidades que tenemos en eventos biotecnológicos para la producción de cultivos. Y esa es básicamente la biotecnología de semillas, con todas las ventajas que Martín mencionó y que recién empezamos a ver los primeros pasos de esta biotecnología. Pero hay otra biotecnología que está desarrollada, que se está desarrollando y cada vez avanza más, que es para lo que se llama el uso industrial. Y este uso industrial es el resultado de pensar en que lentamente estamos transitando un camino al reemplazo de la economía basada en el petróleo a la economía basada en la biomasa. No es un camino corto, no es un camino recto, es un camino largo y sinuoso, pero están dadas las condiciones y las tendencias desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de las necesidades, como para que este camino se empiece a acelerar en los próximos años. Básicamente, nosotros estamos muy acostumbrados a que a partir del petróleo obtenemos energía, en una refinería después pasa y obtenemos desde solventes a plásticos. Básicamente el concepto es el mismo, trasladémoslo ahora a, en lugar de utilizar petróleo, utilizar biomasa renovable. En lugar de utilizar fotosíntesis acumulada hace millones de años, utilizar la fotosíntesis del día en tiempo real. Y esto es básicamente porque estamos transitando un cambio de paradigma en donde la humanidad necesita moverse a un uso de los recursos mucho más eficientes y fundamentalmente hacer una actividad económica baja en carbono. Entonces, lo que ofrece la biotecnología industrial y otra disciplina muy interesante que es la química verde, es la oportunidad de transformar esta biomasa no solo ya en energía, biocombustibles, sino también en otras moléculas de alto valor agregado que van a ir reemplazando también a las moléculas que nosotros estamos acostumbrados que también provengan de la petroquímica. ¿Por qué esto es una tendencia que se va acentuando cada vez más? Bueno, básicamente estamos sobreusando el planeta. Este gráfico lo que está indicando es la huella ecológica global de la actividad humana y ya podemos ver que si definiendo como el área productiva que provee los recursos necesarios para la actividad humana, vemos que más o menos en la década del 80 ya sobrepasamos la biocapacidad del planeta. Hoy estamos utilizando un planeta y medio, los recursos que debería estar proveyendo un planeta y medio. Y si continuamos con esta tendencia, o sea, si continuamos haciendo business as usual, en el 2030 vamos a necesitar 2 planetas para proveer las necesidades de la humanidad. Esto es claramente un problema que, si bien dicho así es muy abstracto, se está empezando a manifestar. Hay una creciente preocupación por lo que está ocurriendo con el cambio climático. Fotos de la sequía y tormentas de tierra en Rusia hace 4 o 5 años, 2010, el huracán Sandy en Nueva York, las olas de calor totalmente anormales de Europa y las inundaciones que estuvimos viendo en los últimos meses en varios lados del mundo. Si vemos
a números reales y concretos, en los últimos 20 años se ha duplicado el número de eventos climáticos de tono catastrófico. Esto hace que lo que de un lado es abstracto porque el dióxido de carbono no lo percibimos, esto sí lo percibe la población, lo percibe la comunidad. Y empieza a haber reales indicios de imponer una necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio está claramente definida sobre qué estamos haciendo con la emisión de gases de efecto invernadero. Hace unos años había escepticismo, debate, hoy ese escepticismo y ese debate cada vez es más pequeño. Ya la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha superado los 400 partes por millón. Hace 2 años dimos una primera conferencia sobre bioeconomía. Hace 2 años era 5 partes por millón menos. Y si vamos a cuando se comenzó a hablar en el año 92 sobre el tema del cambio climático, ya estamos en 50, 60 partes por millón más de cuando comenzaron las conversaciones para ver cómo hacíamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La realidad es que no se ha hecho mucho. La temperatura, por ejemplo, del mes de junio de 2014 es la más alta en la historia de los meses de junio y ya estamos en 0,6 grados por encima de la media histórica, por encima de 0,6 grados por encima de los valores medios que eran en la época preindustrial. Entonces, ya hay una relación establecida y aceptada en mayor medida, obviamente con matices porque hay empresas y gente que ve otra forma de interpretar esto, pero que realmente se refiere a la absoluta necesidad de bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Si no, vamos a empezar a ver algunos escenarios no tan fáciles de manejar. Hoy por hoy hay un entendimiento que es manejable el cambio climático si lo mantenemos dentro de un parámetro de 2 grados centígrados. Hoy estamos en ya 0,6, quiere decir que nos está quedando 1,4 más para el incremento. Y eso se lograría si no superamos las 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. Hasta ese nivel más o menos podemos estar en esos grados de temperatura y fíjense que con las tendencias actuales de emisión estamos yendo a superar los 3 grados, 4 grados en forma bastante fácil en la década del 2050 aproximadamente. Ya a esos niveles, si ustedes se fijan, sin entrar en detalles, en lo que muestra esa flecha de niveles crecientes de dióxido de carbono y de impactos climáticos, empieza a ser bastante difícil predecir lo que va a ocurrir. Pero sí sabemos que va a haber menos casquetes polares, va a haber menos zonas costeras, va a haber migraciones de zonas costeras hacia el centro, va a haber mayor preponderancias de años muy difíciles de predecir lo que pasa con los cultivos, enfermedades en los cultivos, mayores enfermedades humanas, todos aspectos que hoy los empezamos a ver en los primeros inicios, pero que claramente es una tendencia reconocida de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, lo que hay una especie de nuevo entendimiento es que en la cumbre climática del 2015 nos tenemos que poner de acuerdo para que no encontrar cómo controlar las emisiones de gases de efecto invernadero que no sobrepasen las 450 partes por millón de concentración de la atmósfera para mantener un clima que no supere los 2 grados de incremento climático. ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, hay varios aspectos. Incrementar eficiencias del uso de energía, tanto en industria como en consumo humano, como en transporte. Reducir los subsidios al uso de petróleo. Es increíble, pero hay más de 6.000 millones de dólares anuales en subsidios al uso del petróleo, hoy en el mundo, en distintas partes, en países altamente desarrollados. Y fundamentalmente, poner un precio a la emisión de dióxido de carbono, que ya se está hablando de unos $40 por tonelada, lo que haría que cualquier industria que genere sobregenere dióxido de carbono va a tener que empezar a pagar por esa cantidad de dióxido de carbono. La rentabilidad de esa operatoria industrial, energética, lo que fuese, se va a ver drásticamente disminuida. Esto nos deja con un interesante desafío, una interesante oportunidad que es, bueno, ¿de dónde pueden venir los recursos si no vienen del petróleo? Y pueden venir de la biomasa.
Y esta es la oportunidad bioeconómica de la cual hablamos. Esta oportunidad bioeconómica es, nuevamente, la oportunidad de reducir la dependencia del petróleo, mitigar el impacto del cambio climático, transformar procesos de producción, ser más eficiente en el tema del uso de recursos naturales. Y como concepto interesante es que es altamente basado en la innovación. Por lo tanto, un país como el nuestro, que desarrolla tecnología, se puede ver muy bien posicionado, más allá de que somos un país que afortunadamente producimos biomasa. Hay muchos lugares en el mundo en donde no se produce biomasa, o se produce muy poca y no pueden depender de ella. Por ejemplo, Europa. No es que no produzcan, pero la dependencia que no pueden depender de ellos solamente. Entonces, la bioeconomía es básicamente una alternativa y una alternativa económica muy importante porque con las tendencias en las cuales hoy se están viendo puede llegar a representar 2,5 a 3% del Producto Bruto Global del año 2030. El concepto central, y disculpen esta diapositiva, tenía otras características, pero las perdí en el traspaso a la computadora. El concepto central de la bioeconomía es la biorefinería integrada. ¿Qué significa esto? Es una biorefinería en donde se combinan distintas tecnologías para transformación de biomasa de distintos orígenes, que va desde residuos agrícolas, forestales, el uso de gramíneas en pastizales naturales, los residuos de alimentos. La industria alimentaria genera increíble cantidad de residuos alimentarios. Después les voy a dar un ejemplo de producción de cítricos que realmente es sorprendente. Todo eso para producir fundamentalmente energía y combustibles, pero materiales como plásticos y productos químicos, enzimas y demás, que tienen un alto valor agregado. En la medida que avanza la innovación, en la medida que hay mayor desarrollo de biotecnología y, como les mencionaba antes, de la química verde, mayor es la oportunidad que se presenta a todos estos niveles. Y mayor es la probabilidad de hacer una biorefinería que sea más rentable para distintas áreas de producción de biomasa. Empecemos con combustibles. No voy a hacer cuestiones detalladas, pero sí darles algunas ideas de lo que se trata. Hoy por hoy se producen aproximadamente 200.000 millones de toneladas, de litros de biocombustibles en el mundo, la mayoría a partir de cereal, de grano. Ha venido creciendo eso casi a 20% por año hasta el año 2011-2012 y esa tasa se redujo. Es interesante saber por qué. Porque tiene que haber un cambio de tecnología que pase del uso del cereal, del grano, industria alimenticia, a el uso de biomasa de no uso alimenticio. Y todavía no estamos dando ese salto en la forma eficiente. Estamos en camino, ya se han abierto algunas biorefinerías de biomasa en Estados Unidos, hace poco salió un artículo que se abrió una muy, muy grande en China también. Existen y es un camino que se está transformando. Por eso, esta menor tasa de crecimiento anual. Otro tema relacionado con estos. ¿Qué puede pasar con el uso de biocombustibles desde el punto de vista de su expansión? Bueno, hay un aspecto ambiental que es claro. Si nosotros vamos, y somos optimistas, imaginamos que en el 2015 realmente se llega a un acuerdo y estamos en generar un pico de emisiones en el 2020 para caer nuevamente hacia el 2050 y no superar los 2 grados de incremento de temperatura, el 75% de las reservas fósiles quedarían como reservas. No serían utilizables, porque utilizar más de ello implicaría superar estos niveles, estas limitantes ambientales a las cuales la humanidad está tendiendo a ponerse. Después tengo una diapositiva, si hay tiempo la muestro, de la cantidad de inversión que hay en la industria de combustibles fósiles que sobrepasa estos niveles y que, de ocurrir estas limitantes, tendrían un problema para ser utilizadas. Entonces, esto es más que claro, lo cual, si esto ocurre de nuevo, empiecen a pensar en el empujoncito que significaría para la producción, el desarrollo de la bioeconomía, de la biorefinería, de los biocombustibles. Acá hay dos barras que representan la inversión. Yo no sé, puse millones de millones porque son trillones de dólares, pero honestamente es
La inversión que se necesita energética para abastecer a la humanidad de aquí a los próximos 30 años es en el orden de los 30 trillones de dólares. Es menor, sí, se limita, es menor la cantidad que se va a invertir, pero además cambia el perfil hacia dónde se va a invertir, porque va a haber mucho menos en petróleo y fundamentalmente en carbón, y mucho más en gas y otras energías renovables. El caso es de biocombustibles. Fíjense que con la tendencia actual se estima que va a haber unos 320.000 millones de dólares invertidos para biocombustibles, y si vamos a París 2015 logrando sus objetivos, eso se triplica. Por lo tanto, es más que interesante la oportunidad que hay en esta área. Pero, como os decía, es a través de un cambio en tecnología. El uso de grano para la producción de energía no tiene los componentes de sustentabilidad que se requieren para que se siga utilizando de esa manera. Por eso es que está cambiando el perfil de hacia dónde va la utilización el desarrollo y la utilización de biocombustibles, y es hacia el uso de biomasa renovable de uso no alimenticio. Como decía, este lo voy a dejar porque es más que interesante, pero sí hay tiempo. Hay proyectos en el país en el cual esto se está tomando muy en consideración, en donde hay proyectos para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación, en donde se desarrollan celulasas y hemicelulasas para la degradación de los componentes lignocelulósicos. Seguramente vamos a ver un pasaje de lo que es inicialmente primera generación, que es a partir de grano, a segunda generación. En muchos casos estas biorefinerías van a estar haciendo de las dos cosas y avanzando hacia posteriormente el proceso de producción de segunda generación y de combustibles de alto valor agregado, saliendo del típico etanol a productos como, por ejemplo, el butanol, que ya es un producto de uso directo, no es un producto de corte, sino es un producto directo. ¿Cómo nosotros podemos imaginar, y de nuevo acá esta diapositiva tiene un problemita con los colores, lo que nosotros imaginamos es que las biorefinerías, sin llegar a ser mega biorefinerías como se están instalando hoy en el mundo, el modelo puede ser de transformar 10 hectáreas, el equivalente de 10 hectáreas de biomasa por día, en donde cooperativas regionales, medianos productores, pueden generar una biorefinería en su lugar. Piensen que la biomasa no es transportable a diferencia del petróleo, no se puede transportar de largas distancias. Entonces esto también hace a una aceleración del desarrollo local. Entonces, inversiones que pueden estar alrededor de los 10-15 millones de dólares permitirían generar la cantidad de combustibles como para abastecer una determinada región, y están dentro de lo que uno podría pensar como aceptable en cuanto a inversión, retorno y tiempo de retorno. Así que bueno, esto es algo que está ocurriendo concretamente y lo vamos a ver con mayor énfasis en los próximos años. Dentro del concepto de biorefinería integrada, yo había mencionado también que se producen otro tipo de materiales, por ejemplo, plásticos. Y acá les voy a mencionar un ejemplo. En este caso, bioplásticos. Hoy por hoy se producen a cerca de 2.700.000 toneladas. Y se estima que en el año 2030 el 15% de los plásticos utilizados en el mundo van a provenir de biomasa, con una tasa de crecimiento más que importante. Hoy el 80% está en el tema envases y eso se va a seguir multiplicando para otros usos posteriormente. Proyectos en Argentina relacionados, hay proyectos base glicerina. Argentina produce biodiesel, la glicerina es un subproducto de la industria del biodiesel. Esa glicerina puede ser transformada en más biodiesel o puede ser transformada directamente en un bioplástico que puede utilizarse para distintos usos, envases, inclusive bolsas de supermercado y demás. Tiene como ventaja, además de todo el impacto ambiental del cual podemos imaginarnos, que el kilo de la tonelada de glicerina podrá valer $250 crudo, un bioplástico está
vamos a suponer $2.000 la tonelada. O sea, hay un efecto multiplicador muy, muy grande. Así que por este lado también hay un desarrollo local. Este desarrollo local es un poco distinto, en lugar de estar basado en, digamos, en celulasas que van a digerir. Esto está basado en el metabolismo, en la transformación del metabolismo de una bacteria, que a través de un proceso por modificación de ingeniería metabólica llega a tomar la glicerina y la transforma en un precursor termina siendo pellet de plástico. Esto es claramente otro proyecto interesante. ¿Eso es lo que me queda? Pero un lujo. Bueno, otros ejemplos es la producción de enzimas, ya pasando inclusive un escalón más de lo que es biorefinería, porque entonces ya estamos usando el concepto de planta como biofactoría, ya transformamos la planta, en este caso cártamo, para la producción de una enzima de alto valor agregado, como es la quimosina, que se utiliza en la producción de queso. Entonces el cártamo está transformado a través de biotecnología y produce quimosina en la semilla, además de todos los otros subproductos del cártamo, te quedas con una enzima que vale más o menos $3.000 el kilo en el mercado. Y hoy el mercado mundial son unos $200 millones. Desde más está decir los impactos, los beneficios ambientales que tiene. No utiliza energía, el cártamo absorbe energía solar y la transforma en estas moléculas de alto valor agregado. O sea que realmente da dentro del concepto que estábamos hablando inicialmente, es un proyecto de muchísimo valor. Eso mismo se puede extender, recuerden lo que les mencionaba, que para la producción de biocombustibles se necesitan enzimas. Este es un sistema que también se puede utilizar para la producción de enzimas. Utilizar el cártamo como una factoría, una planta factoría que entrega un producto de alto valor agregado, que en este caso, en el mercado, en el 2030, el mercado no va a ser de $200 millones como el producto para queso, sino de $20.000 millones, porque es un mercado en expansión claramente. Así que esto es claramente una oportunidad muy, muy importante. Y esta tecnología se está desarrollando hoy. Esta tecnología se está desarrollando hoy en Argentina. Puedo seguir con algún ejemplo más. Voy a dar 2 slides más que hablan de ejemplos en los cuales la bioeconomía y la biorefinería van a tener su desarrollo en corto plazo y van a generar un valor agregado bastante importante. Uno de ellos es una biofactoría pensando para residuos de trigo, en donde el rastrojo de trigo, parte de ese rastrojo, que en algunas zonas hay y es de sobremanera hasta dificulta la siembra, puede transformarse en productos de alto valor agregado. Por ejemplo, ceras. Vieron que el trigo tiene una cera en el rastrojo de trigo, eso es extraíble, tiene un valor muy alto, obviamente en combustibles de segunda generación. Un ejemplo que les mencionaba interesante es el ejemplo de cítricos. La industria del cítrico, por ejemplo, Entre Ríos produce 200.000 toneladas de naranja para jugo, los cuales el 50% de la naranja, el residuo de la naranja, tiene usos, algunos para alimentación animal, algunas transformaciones de no mucho valor. A través de química verde y biotecnología se pueden extraer pectinas, se pueden extraer limonenos, se pueden extraer otras sustancias que a una provincia como la Entre Ríos le puede representar $100 millones de ingreso extra, con una gran ventaja. La industria ya está habituada a mandar su producción a un centro, por lo tanto, ni siquiera hay un problema logístico para transportar la lignina. Nada nos puede hacer pensar que no es posible utilizar pastizales naturales bien manejados como para producción de biocombustibles de segunda generación y desarrollar áreas o generar ingresos en áreas en las cuales hoy no hay. De hecho, hay estudios hechos por el INTA que dicen cómo manejar un pastizal para que produzca biomasa y a partir de la transformación de la materia seca de la cosecha de ese pastizal y su transformación, generar biocombustibles que podrían representar un buen ingreso para las zonas. Yo creo acá que quiero hacer un énfasis muy en particular en la regionalidad de todo esto y la importancia que tiene desde el punto de vista del desarrollo local.
A diferencia de la economía basada en el petróleo es transportable de un país a otro. La biomasa probablemente no la podamos transportar más de 30 kilómetros, porque si no ya deja de ser eficiente y ya no es rentable. Por lo tanto, esto es un sistema muy interesante. La bioeconomía no es una bioeconomía de escala, es una bioeconomía de repetición. Y eso hace que el desarrollo sea mucho más distribuido. Y yo creo que eso es una gran ventaja para un país como el nuestro, que genera distintas biomasas en distintas áreas del país. Todo esto no es gratis, hay que mirar a la sustentabilidad de todo esto, que ya se está manifestando en distintas formas. Se está manifestando a nivel de regulaciones, a nivel de protocolos que hay que cumplir para poder producir, a nivel de certificaciones que involucren áreas de sustentabilidad importantes como áreas económicas, por ejemplo, cuán eficientes somos en el uso de los recursos, cuál es la productividad, cuál es la rentabilidad de toda la cadena de producción, aspectos ambientales, gases de efecto invernadero. Por ejemplo, un protocolo de la Unión Europea dice que para que un biocombustible sea utilizable tiene que reducir 35% las emisiones respecto de lo que es la nafta tradicional. Eso es una clara invocación. Y no es solamente en la planta, ¿no?, la transformación, sino en toda la cadena productiva, desde cómo se siembra, cómo se maneja, cómo se hace el transporte y demás. Por lo tanto, no es que en cada sector de la producción de esta biomasa sustentable vamos a tener que ser eficientes y sustentables en todos estos aspectos. Y por supuesto, lo que hablábamos tiene un impacto social muy interesante, como es generar diversificación de la matriz energética, no solo dependiente de un producto, un desarrollo rural mucho más importante y obviamente una seguridad alimentaria, porque tiende a considerar que no haya un reemplazo de utilización de biomasa de alimentos para otros usos si no se contemplan estas indicaciones de sustentabilidad. Bueno, creo que bastante bien. Así que si hay alguna pregunta, encantado de responder. Bueno, para Martín Lema, se habla de sustentabilidad en los cultivos transgénicos, pero nunca se menciona la dimensión social de esa sustentabilidad. ¿No cree que es momento de empezar a hacerlo? Tanto respecto a externalidades no deseadas, fumigaciones cerca de población, como a la generación del alejamiento de productores de menor tamaño por no poder subirse, entre comillas, al modelo. Bien. Primero, ese tipo de problemas sociales hay que terminar de definir su dimensión real. Porque como ya lo hemos visto en otros paneles aquí y en discusiones precedentes, tenemos gente que alega que esos problemas tienen una cierta dimensión o realidad y otros que alegan que la cuestión es diferente y eso, por empezar, no está dirimido. Pero cualquier grado de realidad que tenga ese tipo de problemas no son inherentemente relacionados a la tecnología. O sea, la tecnología no los causa por su condición intrínseca, sino por cómo se la utiliza. Entonces, por ejemplo, si se hace una fumigación en forma inadecuada, lo que se está haciendo es usando un producto químico en forma contraria a lo que ha sido indicado o recomendado. Y ese es un producto químico que se utiliza en conjunción con el cultivo transgénico, pero que no es inherente al cultivo transgénico. Entonces, sí es cierto que puede haber una vinculación entre la presencia en el mercado, la disponibilidad de ese cultivo transgénico y la fumigación, pero no necesariamente una cosa causa la otra, ni se controla el posible riesgo en el punto del cultivo transgénico. Esa vinculación no es una cadena causal y no se tiene que apuntar a cortarla desde ese punto de vista, sino que tiene que apuntarse a establecer, efectivamente encontrar esos casos donde no se están aplicando adecuadamente los agroquímicos y hacer cumplir las normas vigentes o crear normas adecuadas relativas al uso de agroquímicos. Es un problema muy tangencial a lo que es la sustentabilidad del cultivo transgénico en sí mismo. Y la pregunta tenía algún componente más, pero no la podemos ver otra vez.
tanto respecto a externalidades no deseadas, fumigaciones cerca de poblaciones, bueno, el alejamiento de productores de menor tamaño por no poder subirse al modelo. Bueno, lo mismo con el tema de los distintos perfiles de productores que puedan acceder a la tecnología, también completamente de acuerdo en que las biotecnologías disponibles, y especialmente, no solo en cultivos genéticamente modificados, en otras también ocurre, pero en esto en particular, está disponible mayormente para pocas cadenas y un cierto perfil de productores. Y otros perfiles de productores y otras cadenas no se benefician de la biotecnología de la misma manera. Y esto no necesariamente tiene que ser así. De nuevo, no tiene que ver con la naturaleza de la tecnología. De hecho, la biotecnología por sí misma uno esperaría que contribuyera a un mayor número de cadenas porque se puede mejorar prácticamente cualquier planta o animal. Y además debería facilitarle la vida a cualquier tipo de productor. Al que sabe manejar alta tecnología como al que no, porque le simplifica la producción, al que quiere usar cultivos genéticamente modificados como al orgánico que puede utilizar bioinsumos para reemplazar los agroquímicos que por sus normas orgánicas prefiere no utilizarlos. Entonces, la biotecnología por sí misma debería estar al alcance de más productores, productores de distintos perfiles y en distintas cadenas. ¿Por qué eso no ocurre? Porque hay ciertas cadenas o productores que tienen mayor capacidad económica para traccionar la oferta. Ahí es donde el Estado puede intervenir para nivelar un poco el terreno y que esta tecnología esté disponible para un universo mayor de productores, lo cual a su vez va a redundar en una mayor aceptación general de la biotecnología. Porque muchos la critican en tanto que la asocian a la soja, pero cuando esté accesible en otros cultivos para otros perfiles de productores ya va a ser mayor la familiaridad de la sociedad en general y en particular del sector agropecuario. Y va a ser más difícil que veamos algunas de las oposiciones infundadas que existen hoy día. Que haya otras cuestiones sugeridas ahí que tengan que existan en la realidad, sí es cierto, pero hay que analizar exactamente dónde está el problema y atacarlo en ese punto. ¿Sí? Si hay deforestación en un cierto lugar, eso no es causado porque después se siembre la soja transgénica, como no es causado por la tecnología de la motosierra. Tiene que ver con el acceso del que está haciendo eso a otros medios de vida, con el cumplimiento, cuánto vela el Estado por el cumplimiento de las normas que protegen las áreas forestales. Entonces hay que primero hay que identificar cuánto hay de realidad y donde algo es real hay que poner el énfasis donde corresponde ponerlo. Y sí hay que ocuparse, pero hay que ocuparse de la manera adecuada. Me gustaría también agregar que el hecho de que exista, por ejemplo, la soja transgénica, no es algo que hace que se utilicen más agroquímicos, posiblemente y casi seguramente se utilizan menos. O sea que la biotecnología, tal cual como vos señalabas, no es el factor que está determinando ciertas acciones o derivaciones que tiene el sistema en sí mismo. Vemos la siguiente pregunta, también para Martín. ¿Por qué en trigo no hay trait hoy, siendo un cultivo tan importante en superficie a nivel mundial? Bueno, la realidad es que no hay y mi respuesta es más subjetiva o especulativa, pero en general se suele responder a eso por el lado de que el trigo se percibe como un cultivo mucho más sensible culturalmente para el hombre. Por lo menos para ciertos países, para la cultura occidental, siendo el cultivo del cual después se extrae la harina para producir el pan. Algunos dicen que la demora en la aparición de trigo genéticamente modificado con distintas características que podrían funcionar muy bien a campo existen y desde hace tiempo. ¿Por qué no están en el mercado? Es porque se cree que podría llegar a haber un mayor rechazo por el lado de la percepción pública comparado con otros cultivos, como por ejemplo, un país como la Argentina, donde la soja, cuando se empezó a producir, no era un producto de consumo masivo alimentario de la población. Y después, más que nada, se derivó hacia productos de exportación. Comparado con el trigo, quizás el trigo, siendo algo que se percibe mucho más esencial e integrado a lo que ingerimos, a lo que comemos, quizás hubiera habido mayores preocupaciones y mayor resistencia por parte del público a la adopción de ese tipo de
de tecnologías en ese tipo de cultivo. Esa es la explicación que usualmente se da, no necesariamente es así, pero suena plausible. Eso con el tiempo va cambiando, ¿por qué? Porque los cultivos biotecnológicos que sí se han permitido, se han utilizado durante años, ahora ya van para 2 décadas de consumo de productos derivados de soja como alimento en Argentina y en otros países, entonces ya existe una mayor familiaridad con este tipo de productos usados como alimento y probablemente hoy día no sería tan visceral el rechazo o las preocupaciones relacionadas con la liberación de un trigo genéticamente modificado. Pero además, en la disyuntiva actual, en la situación del trigo, de la producción de trigo en otros países y en Argentina en particular, toda ayuda que sea eficaz y segura, biosegura, inocua, haría una gran diferencia. Por eso es que hay instituciones como pública y privada, como el INDEAR o el INTA, que están trabajando en mejorar genéticamente el trigo por ingeniería genética, por biotecnología, para distintas características. Un poco, y hasta que viene la próxima pregunta, y recogiendo el guante de tu desafío acerca de que la institución APRESID también proponga cultivos o que ponga el foco, cultivos que serían sencillos desde este punto de vista, desde la preocupación que puede tener el público por el consumo, serían aquellos cultivos de cobertura. Todavía es una técnica que está en vías de desarrollo, podríamos decir, pero que todos los miembros de APRESID y los agricultores en general valoramos y estamos por lo menos considerando como una mitigación al monocultivo de soja, ¿no es cierto? Hacer algún tipo de cultivo de cobertura. Y ahí, como eso no se cosecha, podría ser de rápida adopción alguna modificación que pueda tener alguna ventaja en ese sentido. Me gustaría hacerles alguna consulta. Perdón. ¿Comentar una cosa sobre Sí. el trigo? ¿Sí? Un par de cosas sobre el trigo para ampliar un poco la visión que se pueda tener. El trigo, es cierto, es un cultivo que no ha tenido desarrollo de biotecnología en los últimos años y por lo tanto hoy hay un cambio de tendencia también porque esa falta de incorporación de tecnología ha hecho que sea menos competitivo con otros cultivos y se nota en la producción mundial y en el desarrollo del cultivo de trigo en varios países. Por otro punto, no olvidemos que hay una tendencia a relacionar lo que es biotecnología de semillas o cultivos transgénicos solo con control de malezas o insectos, que de pronto la sociedad, el beneficio que le da, se lo da un poco, lo ve medio lejano. Yo creo que en la medida en que lleguen al mercado tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia del uso de recursos, mejorar la eficiencia del uso de agua, reducir las emisiones de dióxido de carbono, van a ser mejores vistas por la sociedad y van a empezar a cambiar un poco la imagen. Y bueno, de hecho está que sí, que con Bioceres Iliar nosotros ya estamos en pleno desarrollo de un trigo con tolerancia a sequía que en los próximos 2-3 años esperemos que esté llegando al mercado. Bueno. Claudio, te quería hacer una consulta respecto de estas propuestas de biorefinerías, realmente muy, muy interesantes. Se me ocurren dos aspectos que creo que son importantes para el productor. El primero es, ¿en qué plazo crees que puede estar esto disponible como para que un productor, por ejemplo, se fabrique su combustible o un grupo de productores zonales puedan ya pasar a la acción, que es un poco la expectativa nuestra? Creo que desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología para la transformación, ya estamos muy cerca y de hecho hay lugares en el mundo en donde ya están las plantas operando a partir de lignocelulosa. Por lo tanto, la transformación, el proceso de transformación y la tecnología hoy existe. Desde el punto de vista del desarrollo de ingeniería y financiamiento, hay planes pilotos en Argentina en los cuales imaginamos que de aquí a 2 años ya vamos a tener la oportunidad de decir sí, ya es posible empezar a hacerlo en 3 o 4 lugares pilotos de Argentina, que puedan ser cooperativas en distintos lugares de la provincia o de Buenos Aires o de Santa Fe o de San Luis,
ya han manifestado interés en que eso ocurra. El otro aspecto es, vos mostrabas la ventaja a nivel global que significa este nuevo tipo de combustibles, pero por supuesto la preocupación desde nuestra manera de mirar los sistemas es, está bien, agregamos diversidad, agregamos, hay muchas cosas, pero también estamos usando el rastrojo, ¿no? O sea, o no. Sí, ¿cómo lo han, por ahí cortar un esparto? Bueno, hasta ahora el esparto se moría ahí y las vacas comían lo que estaba un poco alrededor, pero no lo tocaban. Es una biomasa que la vemos como más secundaria, si bien termina en el suelo también, pero remover un rastrojo de maíz, por ejemplo, puede ser otra visión. Entonces, ¿cómo ves eso desde el punto de vista del productor? ¿Cómo analizan eso? Yo creo que en principio dependerá de las zonas. Supongo que hay zonas en las cuales es más fácil sacar una proporción de rastrojo. No estamos hablando de todo el rastrojo. Estamos hablando del 100% de rastrojo de maíz, pero un 20-25%, como se utiliza hoy en algunos lugares del mundo, habría que ver si agronómicamente eso es posible. Y yo creo que básicamente es el gran desafío. Porque por otro lado, hoy hay zonas en donde se produce 70% del área está destinada a la soja, en donde el aporte es mínimo. Ahora, si vos multiplicás el valor del grano de trigo, le agregás un valor agregado más por la transformación de una parte de su rastrojo, a lo mejor empezás a tener mayor rotación con trigo o mayor rotación con maíz. Y eso en el conjunto global te da un balance positivo. Por lo tanto, creo que esto es justo el debate para presidir y justo el debate agronómico. Estas son nuevos desafíos y nuevas oportunidades que hay que empezar a pensar. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Espero que hayamos podido cumplir con las expectativas que tenían los que se interesaron en esta temática. Y les agradezco muchísimo a Claudio y a Martín por el excelente nivel de sus presentaciones. Gracias por la invitación. Te felicito. Muy bueno.